La hija del director ejecutivo cayó en el pozo de Caimanes hasta que un padre soltero se zambulló sin decir palabra. Los cipreses se erguían como antiguos guardianes sobre Bayou Springs. El sol de la tarde se filtraba a través del musgo español, proyectando sombras sobre el santuario pantanoso. Entonces estallaron los gritos. 90 centímetros de agua turbia. 4 enormes caimanes dando vueltas. Una niña de 9 años se retorcía desesperadamente, con su cabello rubio desapareciendo bajo la superficie oscura. Los turistas se quedaron paralizados de terror. Una mujer vestida de blanco inmaculado se desplomó, sus tacones de diseñador hundiéndose en el lodo de Luisiana. Pero Marcus Thompson no dudó. El curtido guía turístico dejó caer sus herramientas y se zambulló en el pozo sin decir palabra. Los caimanes se giraron hacia el agua. En esos momentos desgarradores, mientras Marcus luchaba por salvar a la hija de un desconocido, ni él ni la aterrorizada madre que observaba podían imaginar la imposible verdad que conectaba sus vidas destrozadas. Marcus se movía por el agua con la precisión de quien ya lo había hecho antes. Sus manos encontraron los hombros de la niña justo cuando se hundía de nuevo. El caimán más grande, un caimán de 3,6 metros llamado Duque, observaba con una paciencia prehistórica. Marcus conocía a estas criaturas. Conocía sus estados de ánimo, sus detonantes, sus límites. También sabía que un movimiento en falso significaría la muerte para ambos. La niña escupió agua del pantano, con los ojos azules abiertos de par en par por el terror. «Te tengo», susurró, con voz firme a pesar del caos. «No te muevas. No hagas ruido». La multitud se había reunido en la barrera de seguridad, con los teléfonos grabando, y las voces gritando consejos que nadie necesitaba. Pero Marcus solo oía su propio latido y el suave chapoteo del agua mientras guiaba a la niña hacia la cornisa de hormigón. Duque la seguía a distancia, curioso, pero no agresivo. Marcus había alimentado a este caimán durante 3 años. Entendía el lenguaje del respeto que mantenía vivas a ambas especies en este frágil ecosistema. La madre de la niña estaba de pie en el borde, con lágrimas corriendo por su rostro, su blazer blanco manchado de barro y desesperación. «Ya casi llego, cariño», murmuró Marcus, levantando a la niña hacia las manos que la esperaban. Los servicios de emergencia habían llegado, sus sirenas atravesando el calor de la tarde. Pero fue Marcus quien depositó a Emma Sterling sana y salva en los brazos de su madre, con el agua goteando de su camisa de franela, respirando con normalidad como si acabara de terminar una revisión de mantenimiento. La brújula de su bolsillo se había caído durante el rescate, hundiéndose en las oscuras aguas donde descansaría con las demás cosas olvidadas que Bayou Springs había reclamado a lo largo de los años. Victoria Sterling abrazó a su hija con manos temblorosas, incapaz de articular palabras. Este hombre lo había arriesgado todo por una niña que no conocía. Lo vio retroceder, rechazando la atención, declinando las entrevistas, simplemente volviendo a su trabajo como si el heroísmo fuera solo una tarea más de un martes por la tarde. Había algo familiar en su rostro curtido, algo que le traía recuerdos que no podía recordar. «Gracias», logró decir. Pero Marcus ya se alejaba. Su hijo Ethan corría hacia él con un alivio que denotaba demasiados miedos cumplidos en una vida joven. Marcus Thompson tenía 42 años y había sido el guía turístico principal del santuario del pantano Cypress durante 4 años. Vivía en una pequeña casa en la calle Magnolia con su hijo Ethan, de 8 años, quien dibujaba caimanes con la precisión de un biólogo de campo y la imaginación de un niño que aún creía en la magia. Antes de Luisiana, Marcus había sido buzo de rescate de la Guardia Costera, rescatando personas de tormentas y naufragios en la costa del Golfo. Antes de eso, había sido esposo de Sarah, quien murió en el huracán Ida mientras intentaba salvar a otros de un edificio derrumbado en Nueva Orleans. El santuario era el refugio de Marcus, un lugar donde las reglas eran sencillas y los peligros visibles. Conocía cada centímetro de la reserva de 16 hectáreas, la personalidad de cada caimán, cada pregunta de los turistas antes de que la hicieran.
Ethan pasaba las tardes en la pequeña oficina detrás de la tienda de regalos, dibujando vida silvestre y terminando las tareas mientras su padre guiaba a las familias a través de los misterios de la ecología de los humedales. Era una vida tranquila construida sobre las ruinas de una más ruidosa, y Marcus se había convencido de que era suficiente. Pero al ver a Victoria Sterling alejarse en su Tesla blanco, sintió que algo se agitaba, algo que creía enterrado para siempre con su esposa. Victoria Sterling tenía 38 años y había convertido las soluciones Ecotech, desde una idea de dormitorio universitario hasta una empresa de $100 millones que utilizaba inteligencia artificial para resolver problemas ambientales. Vivía en una casa de cristal en San Francisco con su hija de 9 años, Emma, quien coleccionaba documentales de naturaleza como otros niños, coleccionaba juguetes y soñaba con lugares donde los caimanes vivían en catedrales de cipreses en lugar de recintos de zoológicos. Victoria se había divorciado del padre de Emma 3 años antes, cuando él le exigió que eligiera entre la familia y su carrera, incapaz de comprender que para ella eran lo mismo. Se suponía que el viaje a Luisiana. Ser diferente. Victoria había traído a Emma por primera vez, con la esperanza de mostrarle a su hija que los negocios podían ser mucho más que márgenes de ganancia y precios de acciones. El proyecto digital de conservación de humedales colocaría sensores de IA en todo el sistema Bayou, monitoreando la calidad del agua y la fauna silvestre en tiempo real. Era exactamente el tipo de trabajo significativo que justificaba las interminables horas, las horas de dormir perdidas, los sacrificios que la mantenían despierta a las 3 de la mañana, cuestionando cada decisión que había tomado. Pero ahora, sentada en la habitación del hotel mientras Emma dibujaba al hombre que le había salvado la vida, Victoria se encontró pensando en manos firmes y coraje silencioso en lugar de informes trimestrales. A la mañana siguiente, Emma regresó al santuario, con su cuaderno de bocetos lleno de preguntas que solo Marcus Thompson parecía capacitado para responder. Victoria tenía la intención de realizar su inspección del sitio e irse, pero la emoción de su hija era contagiosa. Emma quería saber sobre la comunicación de los caimanes, sobre los sistemas radiculares de los cipreses, sobre la diferencia entre agua dulce y salobre. Marcus respondió a cada pregunta con la paciencia de quien entendía que la curiosidad era sagrada, especialmente en niños que habían aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser peligroso. Ethan Thompson salió de la oficina como un tímido fotógrafo de vida silvestre, observando a los visitantes con la atención que su padre le había inculcado. A sus 8 años, poseía una inusual combinación de madurez y asombro, moldeada por la pérdida, pero no endurecida por ella. Observó a Emma dibujar, fijándose en su técnica, su elección de temas, la forma en que capturaba el movimiento en dibujos estáticos. «Dibujas el agua muy bien», le dijo, y Emma sonrió radiante con el reconocimiento que se siente al ser vista por otro artista. Marcus se encontró alargando la visita, señalando detalles que solía guardar para los visitantes que repetían. Victoria hizo preguntas inteligentes sobre el equilibrio del ecosistema y las métricas de la biodiversidad, pero su mirada volvía una y otra vez a la interacción fluida entre sus hijos. Había algo sanador en ver a Emma reír sin reservas, algo que le recordaba a la madre que había querido ser antes de que la ambición y las circunstancias redujeran su mundo a salas de conferencias y proyecciones trimestrales. Cuando Emma preguntó si podían volver al día siguiente, Victoria se oyó decir que sí antes de que su mente racional pudiera objetar. El segundo día reveló capas que el primero solo había insinuado. Marcus trabajaba en una talla de madera durante su descanso, moldeando ciprés con sus manos hasta convertirlo en algo hermoso y funcional. Emma observó, fascinada, cómo un trozo de madera de pantano se convertía en un pequeño caimán con detalles tan precisos que parecía listo para volver a sumergirse en el agua. «Mi papá solía hacer cosas así», le dijo Marcus, sin mencionar que había dejado de tallar tras la muerte de Sarah. Que esta era la primera pieza que intentaba en 3 años. Que algo en el asombro de Emma había despertado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Victoria observaba desde la distancia, notando la delicadeza con la que Marcus guiaba las pequeñas manos de Emma sobre el cuchillo de trinchar,
la forma en que enseñaba seguridad a través de la paciencia en lugar del miedo. Su propia infancia se había estructurado en torno al logro y la protección. Cada riesgo calculado, cada actividad supervisada. Ver a Marcus confiarle herramientas afiladas a una niña de 9 años, mientras mantenía plena conciencia de su seguridad, era como presenciar una filosofía diferente de crianza, una que honraba su inteligencia y reconocía sus vulnerabilidades. La tarde trajo consigo un descubrimiento inesperado. Mientras buscaba materiales en el taller de Marcus, Emma encontró una fotografía escondida detrás de un armario de herramientas. Mostraba a Marcus con su uniforme de la guardia costera, de pie junto a una mujer de cabello castaño claro y ojos amables. La mujer estaba claramente embarazada, con la mano apoyada en el vientre con la gracia particular de las futuras madres. «Esa es mi mamá», dijo Isen en voz baja, apareciendo junto a Emma con la repentina materialización que logran los niños. «Murió en la gran tormenta antes de que yo naciera. Pero papá dice que deseaba mucho conocerme». Victoria sintió un cambio en su pecho, un reconocimiento de una pérdida compartida que trascendía sus diferentes circunstancias. Tenía 17 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche, dejándola sola para afrontar la universidad y la adultez temprana. El dolor había moldeado su impulso, su necesidad de construir algo permanente en un mundo que le había enseñado lo rápido que todo podía desaparecer. Mirando a Marcus, se preguntó qué impulsos construye un hombre a partir de las cenizas de una pérdida tan devastadora. ¿Qué clase de fuerza se necesita para mantener la dulzura después de que el mundo te haya mostrado su cara más cruel? El tercer día trajo una energía diferente, cargada con el reconocimiento de que algo estaba cambiando entre ellos. Emma llegó con una pequeña figura de madera que había intentado tallar en su habitación de hotel, orgullosa de su esfuerzo amateur y ansiosa por la aprobación de Marcus. Victoria llegó con preguntas detalladas sobre la ubicación de los sensores para su proyecto, pero se sintió más interesada en cómo se movían las manos de Marcus al explicar los patrones del flujo del agua, la serena autoridad en su voz al hablar del delicado equilibrio que mantenía el ecosistema funcionando. Marcus también había notado cosas. La forma en que la máscara corporativa de Victoria se desvaneció al ver a Emma, revelando una vulnerabilidad que la hacía más hermosa que cualquier atuendo de diseñador. Podría. La cautela con la que preguntó por su esposa, sin indagar, sino reconociendo la pérdida con el respeto de quien entendía que algunas heridas nunca sanan del todo. La inteligencia detrás de sus preguntas, el interés genuino en él, trabajo que había llegado a amar, el reconocimiento de que lo que hacía importaba más allá de los ingresos que generaba del turismo. Pero fue Isen quien hizo la conexión que lo cambiaría todo. Esa tarde, mientras los adultos hablaban sobre el monitoreo de la calidad del agua, Isen estudió la vieja fotografía con la intensa atención que solía reservar para sus dibujos de la naturaleza. Algo en la mujer de la foto lo inquietaba, una familiaridad que no lograba identificar. Cuando Victoria se arrodilló para examinar uno de sus bocetos, Isen vio su perfil y sintió que las piezas del rompecabezas encajaban en su cerebro de 8 años. «Te pareces a alguien», le dijo, con su franqueza infantil que atravesaba las complejidades de los adultos, como a alguien de antes. Victoria volvió a mirar la fotografía. Realmente la miró y sintió que el mundo se desviaba ligeramente de su eje. La mujer estaba embarazada, de pie junto a un Marcus más joven, pero había algo más al fondo. Un edificio en construcción, trabajadores con chalecos de seguridad, un letrero que le heló la sangre a Victoria. Conocía ese edificio. Conocía ese proyecto. Había estado allí como becaria, trabajando en evaluaciones de impacto ambiental, cuando el huracán Ida arrasó Nueva Orleans como la ira de un dios furioso. Los recuerdos la inundaron con precisión quirúrgica. El derrumbe del edificio. La oscuridad. La voz que la llamaba por su nombre entre los escombros. Las manos fuertes que la sacaron de entre los escombros.
el buzo de la guardia costera que la acompañó hasta que llegaron las ambulancias. Tenía 21 años, había estado atrapada durante 6 horas, convencida de que iba a morir en ese edificio que se suponía representaba el futuro de la arquitectura sostenible. El rescate había sido caótico, traumático, una mezcla de dolor y gratitud que había enterrado bajo años de terapia y éxito. Pero ahora, mirando a Marcus Thompson, recordaba la voz, las instrucciones tranquilas, la promesa de que todo estaría bien. La mujer de la fotografía, Sarah, había formado parte del equipo de rescate que trabajaba para evacuar los pisos superiores del edificio cuando la estructura cedió. Murió intentando salvar a personas como Victoria. Personas cuyos nombres desconocía, pero cuyas vidas valoraba por encima de la suya. La conexión era imposible, devastadora, innegable. Marcus vio el reconocimiento en los ojos de Victoria y sintió que su propio mundo se transformaba en torno a esta nueva realidad. Recordó ese día, el caos de la tormenta, las desesperadas horas que pasó rescatando a supervivientes de edificios que se habían convertido en trampas mortales. Había tanta gente, tantos rostros. Pero recordaba a la joven atrapada en el sótano. Recordó la voz de Sarah en la radio diciendo que había encontrado más supervivientes en el hueco de la escalera. Recordó el silencio que siguió cuando se derrumbó el ala este del edificio. Victoria Sterling estaba viva porque Sarah Thompson había muerto. La exitosa directora ejecutiva, la madre devota, la mujer que había creado una empresa dedicada a prevenir desastres ambientales. La bicicleta también, porque existía, porque la esposa de Marcus había elegido salvar a desconocidos en lugar de salvarse a sí misma. La ironía era cruel, hermosa y absolutamente absurda. El tipo de broma cósmica que hace que la gente se pregunte si el universo tiene sentido del humor o simplemente talento para la tragedia. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Emma y Eason continuaron con sus dibujos, sin darse cuenta de que el mundo de los adultos se había reorganizado en torno a verdades demasiado grandes para que los niños las comprendieran. Victoria quería disculparse, enmendar de alguna manera una deuda que nunca podría pagar. Marcus quería enfurecerse contra la injusticia de un mundo donde la gente buena muere y la vida continúa, y a veces las personas que salvas llegan a tener más éxito del que jamás soñaste. En cambio, permanecieron de pie bajo el calor de Luisiana, mirándose a través de un abismo de pérdida compartida y circunstancias imposibles. «Debería irme», dijo Victoria finalmente, su voz apenas audible por encima de los sonidos del pantano. Pensaba en la habitación del hotel, en el vuelo de regreso a San Francisco, en la seguridad de la distancia y el consuelo de no saber estas cosas que lo cambiaron todo. Pero Emma levantó la vista de su dibujo con la particular devastación que solo los niños pueden producir cuando su mundo se ve amenazado. Y Victoria se sintió incapaz de moverse. «Por favor, no», dijo Emma. Y algo en su voz sugería que entendía más de lo que nadie se había dado cuenta. «Me gusta estar aquí. Me gustan Eason y el señor Marcus. Los caimanes y como los árboles parecen sostener el cielo. ¿No podemos quedarnos un poco más? ¿No podemos ver qué pasa después?» Marcus miró a Victoria, no viendo a la exitosa directora ejecutiva ni a la mujer cuya vida le había costado a su esposa, sino a la persona que había sobrevivido a algo terrible y construido algo significativo a partir de los escombros. Pensó en Sarah, en lo que querría, en la elección entre la amargura y la gracia que define cómo respondemos a las ironías más crueles de la vida. «Quédate», dijo simplemente. «A ver qué pasa después». Los días que siguieron fueron extraños y tiernos, llenos de conversaciones que giraban en torno a la enorme verdad que se encontraba en el centro de su conexión. Victoria aprendió sobre las tallas de madera de Marcus, sobre su decisión de dejar la guardia costera, sobre la vida tranquila que había construido para él y Eason tras la tragedia. Marcus aprendió sobre la empresa de Victoria, sobre su divorcio, sobre la culpa que sentía por elegir su carrera en lugar del matrimonio y el miedo de estar criando a Emma como la habían criado. Con un amor que se medía por los logros en lugar de por la presencia, Emma y Eason se volvieron inseparables.
unidos por intereses artísticos compartidos y la particular amistad que se forja entre niños que han aprendido a ser resilientes. Colaboraron en dibujos de la naturaleza, crearon elaboradas historias sobre la vida secreta de los caimanes y abordaron las complejas emociones de sus padres con la adaptabilidad que los niños poseen en abundancia. Observándolos juntos, Victoria y Marcus comenzaron a imaginar diferentes posibilidades, diferentes maneras de construir familias, vidas y futuros. El descubrimiento llegó un jueves por la tarde, cuando Marcus le enseñaba a Emma a identificar diferentes cantos de pájaros. Imitaba el trino de un mirlo de alas rojas cuando su pie resbaló en la pasarela de madera. No fue nada dramático, solo un tropiezo que le hizo torcerse el tobillo y lanzarse hacia la orilla. Marcus la sujetó antes de que cayera, con reflejos agudizados por años de vigilancia. Pero el incidente les recordó a todos lo rápido que la seguridad podía convertirse en peligro. Cuánta confianza habían aprendido a depositar en este hombre tranquilo que parecía anticipar los problemas antes de que llegaran. Siempre está salvando gente, observó Emma. Su voz, tan directa como la de los niños al expresar verdades profundas, era seria. Me salvaste de los caimanes. Salvaste a mamá del edificio. Salvaste a todos los que vienen aquí del miedo. ¿Alguna vez te cansas de ser quien salva a la gente? Marcus consideró esta pregunta con la seriedad que merecía. A veces, admitió, pero creo que tal vez eso es lo que se supone que las personas deben hacer por los demás. Salvarnos cuando podemos. Dejar que nos salven cuando lo necesitamos. No siempre es justo. Y a veces la gente buena sale herida al ayudar a los demás. Pero la alternativa es peor. Victoria escuchó este intercambio y sintió que algo se asentaba en su pecho. Un nudo de culpa y gratitud que había estado demasiado apretado durante demasiado tiempo. Comprendió por fin que sobrevivir no era algo por lo que disculparse. Que la vida que había construido de las cenizas de ese terrible día merecía el sacrificio de Sara. No porque fuera perfecta, sino porque tenía un propósito. Su trabajo con Ecotech, su dedicación a la protección del medio ambiente, su intenso amor por Emma. Estos no fueron accidentes ni premios de consolación. Eran los frutos de la gracia, la prueba de que a veces rescatar significa más que simplemente no morir. Esa noche, Victoria tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Llamó a su asistente en San Francisco y despejó su agenda para la semana siguiente. Llamó a su exmarido y organizó que llevara a Emma a una visita prolongada. Llamó a su junta directiva y anunció que se tomaría sus primeras vacaciones de verdad en 8 años. Entonces miró a Marcus y le preguntó si le enseñaría sobre el pantano. Enseñarle no solo la versión turística, sino las verdades más profundas sobre vivir en equilibrio con algo salvaje, hermoso y potencialmente peligroso. Marcus aceptó, aunque no estaba del todo seguro de a qué se comprometía. Durante los días siguientes, le enseñó a Victoria a interpretar los niveles de agua y el comportamiento de los caimanes para identificar los cantos de las diferentes especies de aves y comprender las complejas relaciones que mantenían el ecosistema en funcionamiento. Pero también le estaba enseñando algo más: a bajar el ritmo y prestar atención. Sobre encontrar un propósito en las tareas cotidianas sencillas, sobre la diferencia entre estar ocupado y estar presente. Victoria demostró ser una estudiante sorprendentemente hábil. Su mente analítica se adaptó rápidamente a los patrones y ritmos de la ecología de los humedales, pero lo más importante, comenzó a comprender la filosofía detrás del enfoque de vida de Marcus. Lo observó interactuar con turistas difíciles, con fallas de equipo, con miles de pequeños desafíos que conformaban sus días, y vio a alguien que había aprendido a afrontar los problemas con paciencia en lugar de fuerza, con adaptación en lugar de control. La verdadera prueba llegó cuando Emma regresó de su semana con su padre, llena de preguntas sobre por qué se habían quedado tanto tiempo y qué significaba que su madre estuviera aprendiendo a identificar las rodillas de ciprés y las mocasines. Victoria se dio cuenta de que no tenía respuestas fáciles, que lo que sucedía entre ella y Marcus existía en un espacio más allá de toda explicación racional. No estaban saliendo exactamente,
No estaban construyendo nada específico. No seguían ninguno de los patrones de relación que la mente organizada de Victoria prefería. En cambio, estaban haciendo algo más complejo e incierto. Estaban aprendiendo a confiar el uno en el otro con sus partes dañadas, a verse con claridad sin intentar arreglar lo que estaba roto, a construir algo nuevo desde el reconocimiento honesto de lo que ambos habían perdido. No era la clase de historia de amor que Victoria había imaginado. Construida como estaba sobre la tragedia, la casualidad y la gracia particular que a veces surge de circunstancias imposibles, Emma se adaptó a esta nueva realidad con la flexibilidad que la había ayudado a superar el divorcio de sus padres y la exigente carrera de su madre. Le gustaba tener a Eisen como casi un hermano. Le gustaba cómo Marcus escuchaba sus preguntas sin intentar darle lecciones de inmediato. Le gustaba cómo su madre parecía más relajada y presente que en años. Los cuatro desarrollaron ritmos y tradiciones, pequeños rituales que se sentían como el comienzo de algo sin requerir definición ni compromiso. Victoria comenzó a pasar más tiempo en Luisiana, estableciendo una oficina satélite en Nueva Orleans y reorientando el enfoque de su empresa hacia proyectos ambientales en la costa este. Fue una decisión práctica y con sentido comercial, pero también fue un reconocimiento de que había encontrado algo en Bayou Springs que no estaba lista para dejar atrás. Marcus continuó su trabajo en el santuario, pero también reanudó su tallado, creando piezas que combinaban su amor por la naturaleza con técnicas que su padre le había enseñado décadas atrás. La transformación no fue drástica ni repentina. Hubo contratiempos y malentendidos, momentos en los que el peso de su historia amenazó con desbordar la frágil confianza que estaban construyendo. Victoria luchó contra la culpa por haber borrado el recuerdo de Sarah, contra el miedo de estar usando la bondad de Marcus para llenar vacíos en su propia vida. Marcus luchó contra la lealtad a su difunta esposa, contra la pregunta de si amar a alguien nuevo significaba traicionar a alguien perdido, contra los desafíos prácticos de combinar dos enfoques muy diferentes de vivir, trabajar y criar hijos. Pero también hubo momentos de gracia inesperada. Victoria le enseñó a Emma a apreciar la genialidad arquitectónica de las raíces del ciprés. Marcus le mostró a Eisen cómo sostener un cuchillo de trinchar con seguridad, permitiendo al mismo tiempo la expresión creativa. Los cuatro compartieron comidas donde la conversación fluía con la misma naturalidad que el agua de un pantano, donde la risa brotaba con facilidad y el silencio resultaba cómodo en lugar de incómodo. La brújula que Marcus había perdido durante el rescate de Emma se convirtió en el símbolo de algo que no podían identificar. Eisen la encontró semanas después, medio enterrada en el barro blando, cerca del mirador de Caimanes. El latón estaba deslustrado y la aguja atascada, pero Marcus la limpió con cuidado y descubrió que seguía apuntando correctamente al golpear la esfera de cristal. Se la dio a Emma, no como un gesto romántico, sino como un reconocimiento de que algunas cosas sobreviven bajo el agua. Que lo que parece perdido no siempre se ha ido para siempre. Esa navegación es posible incluso después de que las herramientas en las que hemos confiado se hayan visto dañadas por circunstancias ajenas a nuestro control. 6 meses después del rescate de Emma, Victoria tomó otra decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Vendió su casa de San Francisco y compró una propiedad histórica en Nueva Orleans, lo suficientemente cerca del santuario para visitas diarias, pero lo suficientemente lejos como para mantener la independencia que tanto ella como Marcus necesitaban. Reestructuró Ecotech para centrarse principalmente en la restauración ambiental de la costa del Golfo, un trabajo que parecía más personal y urgente que los desafíos abstractos que había estado abordando desde su oficina de Silicon Valley. Marcus compró un anillo, no un anillo de bodas, sino algo más sencillo, una joya vintage que había encontrado en una venta de propiedades en el barrio francés. Era de plata y turquesa, diseñado por un artista local que había comprendido que la belleza no requería perfección, que las piezas más interesantes eran aquellas que mostraban su historia en pequeños arañazos y sutiles desgastes. Se lo dio a Victoria un martes por la tarde, mientras veían a Eisen enseñarle a Emma a lanzar piedras por las oscuras aguas del pantano, no como una propuesta de matrimonio, sino como una promesa de que estaba dispuesto a ver qué pasaba después.
Victoria aceptó el anillo y lo lució en su mano derecha, entendiendo que lo que estaban construyendo juntos, que no podía apresurarse ni formalizarse, que los compromisos más significativos eran aquellos que surgían orgánicamente de la experiencia compartida, en lugar de las expectativas sociales. Estaban creando algo nuevo, una estructura familiar que honraba sus pérdidas sin dejar de estar abierta a posibilidades inesperadas. Una historia de amor que reconocía la complejidad de los corazones adultos que han aprendido a ser cuidadosos consigo mismos y con los demás. La sorpresa final vino de una fuente inesperada. Emma, ahora de 10 años y con una confianza tal que asombró a su madre, anunció que quería crear un documental sobre la conservación de humedales, con entrevistas a expertos locales e imágenes de las operaciones diarias del santuario. Era un proyecto ambicioso para una estudiante de 5º grado. Pero Victoria reconoció la determinación de su hija, y Marcus comprendió la importancia de apoyar las pasiones de los jóvenes, incluso cuando parecían poco prácticas o demasiado complejas. El documental se convirtió en un proyecto familiar con Isen a cargo de la cámara, Marcus aportando su experiencia ecológica y Victoria gestionando los aspectos técnicos de la producción y la edición. Emma demostró ser una entrevistadora nata, haciendo preguntas que llegaban al meollo de complejos problemas ambientales, a la vez que mantenía la curiosidad y el asombro que hacían accesibles los conceptos científicos a otros niños. El producto final era un tanto tosco, pero genuino, algo que los documentales profesionales a menudo no lo eran. Lleno de la magia particular que surge cuando personas que se aman colaboran en algo significativo. Cuando el documental se estrenó en un pequeño festival de cine ambiental en Nueva Orleans, Victoria se sentó entre Marcus y los niños, observando a su hija presentar su trabajo con confianza y elegancia. Pensó en el derrumbe del edificio que la había traído a Luisiana, en el rescate que le había costado la vida a Sarah Thompson, en la serie de decisiones y casualidades que la habían llevado a ese momento. Las matemáticas eran imposibles, las coincidencias demasiado numerosas para creerlas, pero el resultado era innegable. Emma Sterling Thompson se había convertido en una apasionada defensora de la protección del medio ambiente, usando su voz y los recursos de su madre para apoyar el tipo de trabajo de conservación que podría prevenir futuros desastres climáticos. Isen Thompson había descubierto su propia voz artística, creando detalladas ilustraciones de la naturaleza que combinan precisión científica con genuina creatividad. Victoria había encontrado la manera de usar sus habilidades empresariales y recursos financieros al servicio de algo más grande que los márgenes de ganancia. Y Marcus había aprendido que era posible honrar un amor y permanecer abierto a otro. Sobrellevar la pérdida sin dejarse abrumar por ella, construir nuevas tradiciones y preservar viejos recuerdos. La brújula reposaba sobre el escritorio de Emma en su casa de Nueva Orleans, apuntando firmemente al norte a pesar de su deteriorada historia. A veces lo usaba para proyectos escolares sobre navegación y campos magnéticos, pero sobre todo le servía como recordatorio de que algunas herramientas se vuelven más valiosas tras ser puestas a prueba en circunstancias difíciles. Que la verdadera dirección no siempre requiere instrumentos perfectos, que los viajes más importantes suelen ser los que nunca planeamos emprender. Marcus y Victoria nunca se casaron formalmente, nunca necesitaron la documentación legal para confirmar lo que todos podían ver. Construyeron una vida juntos que honraba sus historias individuales a la vez que creaban espacio para aventuras compartidas. Una relación que demostraba que uno podía enamorarse de la historia completa de alguien, incluyendo los capítulos que duelen demasiado para leerlo solo. Sus hijos crecieron comprendiendo que las familias se podían formar de muchas maneras, que el amor a veces consistía en elegirse a diario en lugar de prometerse una eternidad, que las historias más hermosas eran a menudo las que surgían de las circunstancias más improbables. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando los cuatro se sentaban en el porche de su casa de Nueva Orleans, escuchando los sonidos de la ciudad despertando a su alrededor,
Victoria a veces pensaba en la joven que había quedado atrapada en aquel edificio derrumbado 15 años antes. Se preguntaba qué pensaría aquella aterrada becaria de esta vida, esta familia, este trabajo que había surgido del peor día que había vivido. Se imaginaba diciéndose a sí misma de joven que a veces el rescate se produce por etapas, que a veces quienes te salvan no se dan cuenta de que te están salvando. Que a veces lo más importante de sobrevivir es lo que decides hacer con la vida que te ha sido dada. Marcus la atrapaba en esos momentos de reflexión, reconociendo la mirada distante que significaba que viajaba en el tiempo, visitando los lugares donde sus historias se habían cruzado antes de que supieran sus nombres. Él tomaba su mano sin interrumpir sus pensamientos, entendiendo que algunos tipos de gratitud eran demasiado complejos para expresarlos con palabras, que algunas conexiones solo podían honrarse mediante la decisión diaria de estar presente, o las alegrías y las luchas de cada uno, y los momentos cotidianos de una tarde de martes. Los caimanes del santuario Cypress Swamp continuaban con sus antiguos ritmos, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Duque, el caimán de 3,6 metros que había visto a Marcus rescatar a Emma, seguía en su lugar favorito cerca de la plataforma de observación, abriendo ocasionalmente un ojo prehistórico cuando los grupos de turistas se entusiasmaban demasiado. Los cipreses crecían lentamente hacia el cielo, sus raíces se adentraban en la rica tierra de Luisiana, sus ramas proporcionaban refugio a generaciones de aves y sus sombras aliviaban el calor de la costa del Golfo. Y en la pequeña oficina detrás de la tienda de regalos, donde Isen todavía hacía sus deberes y Emma ahora editaba sus videos de conservación, nuevos dibujos se acumulaban en las paredes. Imágenes de caimanes y garzas, de cipreses y musgo español, de familias que se formaron de forma inesperada y de amor que surgió de la tierra de la pérdida compartida y el reconocimiento mutuo. Los dibujos estaban firmados con 4 nombres diferentes, evidencia de la magia particular que surge cuando las personas rotas aprenden a confiar las unas en las otras con sus agudezas. Cuando llegan segundas oportunidades, disfrazadas de días comunes. Cuando el rescate se revela no como un solo momento dramático, sino como una práctica de toda la vida de apoyarnos mutuamente, listos para ayudar sin dudar cuando alguien necesita ser rescatado.